Nunca pensé que mis propios hijos serían capaces de planear mi asesinato mientras cenábamos juntos en la mesa donde celebramos tantas Navidades felices. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rafael Moreno Vázquez, tengo 67 años y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era una noche de martes, el 15 de octubre de 2024, cuando recibí una llamada inesperada de mi hijo mayor, Diego. «Papá, ¿qué te parece si cenamos juntos esta noche? Adrián también vendrá. Hace mucho que no estamos los tres solos», me dijo con una voz extrañamente amable. Era extraño, muy extraño. Diego y Adrián llevaban años sin hablarse por diferencias que nunca logré entender completamente. Verlos juntos era tan raro como ver nevar en julio en Sevilla, pero algo dentro de mí se emocionó. Después de 3 años desde la muerte de mi querida Carmen, había aprendido a valorar cada momento con la familia que me quedaba. «Por supuesto, hijo. Los espero a las 8», le respondí. Esa tarde, mientras preparaba la casa, me llegó un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor Rafael, soy Begoña, la que trabajaba en su casa. Ahora trabajo en la casa de al lado. He oído conversaciones muy preocupantes a través de la pared. Sus hijos planean hacerle daño esta noche durante la cena. No beba nada que le ofrezcan. Por favor, tenga mucho cuidado». Mi primer instinto fue pensar que era una broma de mal gusto. Begoña Sánchez Delgado había sido nuestra empleada doméstica durante 15 años, hasta que Carmen murió y ya no necesité ayuda constante. Era una mujer honesta y leal, pero esto sonaba demasiado dramático para ser real. A las 8 en punto, Diego llegó acompañado de su esposa Cristina Ruiz Ortega, una enfermera del Hospital Universitario de Sevilla. Adrián apareció 10 minutos después. Lo primero que me llamó la atención fue cómo se saludaron entre ellos. Demasiado cordiales, demasiado ensayados, como actores representando una obra. «Papá, te ves muy bien», me dijo Adrián, dándome un abrazo que se sintió mecánico. «Hemos traído tu jugo de naranja favorito, el que tanto te gustaba tomar con mamá». Cristina se dirigió inmediatamente a la cocina. «Voy a preparar todo para la cena, don Rafael. Usted siéntese y relájese», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante la cena, noté comportamientos extraños. Diego revisaba constantemente su reloj, como si estuviera esperando algo específico. Adrián me miraba de forma nerviosa, evitando el contacto visual directo. Y Cristina no paraba de insistir con el jugo. «Don Rafael, no ha probado el jugo. Se lo hemos traído especialmente para usted», decía cada 5 minutos. «Es el mismo que tomaba doña Carmen. Le hará muy bien». Cada vez que me acercaba el vaso a los labios, los tres se quedaban en silencio total, observándome con una atención que me resultaba inquietante. Sus miradas eran como las de 3 buitres esperando que una presa se desplome. Fue entonces cuando recordé el mensaje de Begoña. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y si no era una broma? ¿Y si realmente había algo malo en esa bebida? Decidí hacer una prueba. Me levanté de la mesa pretextando buscar un pañuelo en el mueble del salón. «Disculpen, se me cayó algo del jugo en la camisa», mentí. Al pasar junto al gran macetero que Carmen tanto cuidaba, derramé discretamente la mitad del contenido del vaso entre las plantas. Cuando regresé a la mesa, pude ver el alivio en sus rostros al verme sostener el vaso casi vacío. «Qué bueno que lo está disfrutando, papá», exclamó Diego con entusiasmo exagerado. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Adrián le susurró a Cristina: «¿Cuánto tiempo dijiste que tarda en hacer efecto?», y ella le respondió en voz muy baja: «Entre 15 y 20 minutos, dependiendo del peso corporal». En ese momento supe que Begoña tenía razón. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, estaban intentando envenenarme en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares. Con manos temblorosas pero disimulando mi pánico, saqué mi teléfono y envié un mensaje urgente a Begoña. «Tienes razón. Necesito ayuda ya». La respuesta llegó inmediatamente:
Mantenga la calma, necesitamos evidencias. ¿Puede grabar algo? Ahora tenía que actuar como el mejor actor de mi vida, fingiendo que todo estaba normal mientras mi mundo se desmoronaba por dentro. Mi mente funcionaba a 1000 por hora mientras permanecía sentado en esa mesa que ahora se había convertido en una trampa mortal. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar, pero sobre todo necesitaba evidencias que demostraran lo que estaba sucediendo. Me siento un poco mareado, anuncié de repente, llevándome la mano a la frente con gesto teatral. Creo que necesito ir al baño un momento. Los tres intercambiaron miradas rápidas. Diego se tensó visiblemente en su silla, mientras que Cristina apretó los labios con nerviosismo evidente. ¿Estás bien, papá?, preguntó Adrián, pero había algo en su tono que sonaba más esperanzado que preocupado. ¿No será que necesitas descansar un poco? Solo es un mareo pasajero, respondí, levantándome lentamente de la mesa. Regreso enseguida. Caminé hacia el baño con pasos deliberadamente lentos, fingiendo más debilidad de la que realmente sentía. Una vez dentro, cerré la puerta con cuidado y marqué inmediatamente el número de Begoña. «Begoña, soy Rafael», susurré al teléfono. «Tienes razón sobre todo. Los escuché hablando sobre tiempos de efecto. Necesito que llames a la policía ahora mismo». «Señor Rafael, escúcheme bien», me respondió con voz firme pero preocupada. «La policía va a necesitar más que sospechas para actuar. Tenemos que conseguir pruebas sólidas, algo que los incrimine sin lugar a dudas. ¿Puede grabar una conversación?». Tenía razón. Mi palabra contra la de ellos no sería suficiente, especialmente considerando que soy un hombre mayor y ellos podrían argumentar cualquier cosa. «¿Cómo puedo hacer eso sin que se den cuenta?», le pregunté. «Deje su teléfono grabando en algún lugar donde puedan hablar libremente. Mientras usted no esté presente, es probable que bajen la guardia y digan algo comprometedor». El plan era arriesgado, pero era mi única oportunidad. Configuré la grabación de voz en mi teléfono y lo dejé en silencio total. Cuando salí del baño, fingí otro episodio de mareo. «Ay, Dios mío», murmuré, sosteniéndome del marco de la puerta. «Creo que necesito sentarme en el sofá del salón un momento». «Papá, ¿quieres que llamemos a un médico?», preguntó Diego, pero nuevamente su preocupación sonaba completamente falsa. «No, solo déjenme descansar aquí unos minutos», dije dirigiéndome al sofá. Con un movimiento que esperaba pareciera accidental, deslicé mi teléfono debajo de uno de los cojines, asegurándome de que quedara bien oculto, pero con el micrófono libre. «Ustedes sigan cenando», les dije, recostándome y cerrando los ojos. «No se preocupen por mí. En unos minutos estaré mejor». Pude escuchar cómo regresaban a la mesa, sus pasos ahora más relajados. Esperé unos minutos, fingiendo estar adormecido, hasta que comenzaron a hablar en voz baja. «¿Crees que ya está haciendo efecto?», escuché la voz de Adrián. «Debería», respondió Cristina. «Le puse una dosis suficiente para un hombre de su edad y peso. En teoría, debería empezar a sentir somnolencia profunda en los próximos 5 minutos». «¿Y después qué?», preguntó Diego. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que sea irreversible?», completó Cristina. «Entre 30 y 40 minutos. Después de eso, parecerá un paro cardíaco natural. A su edad, nadie hará preguntas». Mi sangre se congeló al escuchar esas palabras. No solo querían matarme, sino que habían planeado todo meticulosamente para que pareciera una muerte natural. «¿Estás segura de que nadie sospechará?», insistió Adrián. «Completamente segura», respondió Cristina con frialdad que me aterrorizó. «Los medicamentos que usé se metabolizan rápidamente. Para cuando llegue cualquier ambulancia, no habrá rastros detectables en una autopsia rutinaria». «Perfecto», dijo Diego. Una vez que esto termine, podremos acceder a todas las cuentas bancarias. El testamento actual nos deja todo a nosotros dos». 12 millones de euros, susurró Adrián. «Al fin, podremos saldar todas nuestras deudas y empezar de nuevo». 12 millones. Ahora entendía la magnitud de su traición.
Carmen y yo habíamos ahorrado e invertido durante toda nuestra vida, construyendo un patrimonio sólido que pensábamos dejar a nuestros hijos cuando fuera el momento natural. Nunca imaginé que ellos estarían tan desesperados como para acelerar ese momento de la forma más horrible posible. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Diego de repente. No creo, respondió Cristina. Si sospechara, no habría bebido el jugo. Además, a su edad, es normal que tenga mareos y se sienta cansado. Permanecí inmóvil en el sofá, controlando mi respiración para que creyeran que estaba realmente adormecido. Cada palabra que escuchaba era una puñalada en el corazón, pero también era evidencia invaluable. Deberíamos revisar cómo está, sugirió Adrián después de unos minutos. Escuché pasos acercándose al sofá. Diego se inclinó sobre mí. «Papá, ¿cómo te sientes?», me preguntó, pero pude percibir que en realidad estaba evaluando mi estado. Abrí los ojos lentamente, fingiendo confusión. ¿Qué pasó?», murmuré con voz débil. «Me siento muy extraño». Los tres intercambiaron otra mirada significativa. «Es normal, don Rafael», dijo Cristina con falsa compasión. «A veces la tensión baja causa estos síntomas. ¿Por qué no se queda aquí descansando mientras nosotros terminamos de recoger la cocina?» «Sí, papá», agregó Diego. «Nosotros nos encargamos de todo. Tú solo descansa». Cerré los ojos nuevamente, fingiendo debilidad mientras ellos se alejaban. Tenía la grabación que necesitaba, pero ahora venía la parte más difícil: sobrevivir hasta que llegara la ayuda y, sobre todo, recuperar mi teléfono sin que se dieran cuenta. El reloj de la pared marcaba las 9:47 p.m. Según lo que había escuchado, tenía menos de media hora antes de que su plan diabólico se completara. El sonido de platos chocando en la cocina me indicaba que mis hijos y nuera estaban ocupados, pero sabía que esta tranquilidad era temporal. Necesitaba actuar rápido para recuperar mi teléfono y conseguir más pruebas antes de que regresaran a verificar mi estado. Con movimientos calculados, simulé estar despertando gradualmente de mi supuesto sopor. Gemí suavemente y me moví en el sofá, como si estuviera luchando contra la modorra que ellos creían que me estaba invadiendo. «Papá, ¿todo bien por ahí?», gritó Diego desde la cocina. «Sí, solo tengo mucha sed», respondí con voz ronca, interpretando el papel de un hombre que luchaba contra los efectos de un sedante. «¿Podrían traerme un vaso de agua, por favor?» «Ahora mismo», contestó Cristina, y pude escuchar sus pasos dirigiéndose hacia el fregadero. Aproveché esos segundos preciosos para deslizar mi mano debajo del cojín y recuperar mi teléfono. La grabación había capturado toda la conversación. Rápidamente detuve la grabación y envié un mensaje urgente a Begoña. «Tengo grabación comprometedora. Necesito más evidencia física. ¿Cómo procedo?». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Perfecto. Ahora necesitamos encontrar el veneno. Debe estar en algún lugar accesible para ellos. ¿Puede buscar sin que sospechen?». Cuando Cristina regresó con el vaso de agua, fingí temblor en las manos. «Gracias, hija», le dije, dejando que el agua se derramara ligeramente sobre mi camisa. «Ay, qué torpe estoy. ¿Podrías ayudarme a limpiar esto?». «Por supuesto, don Rafael», respondió, dirigiéndose nuevamente hacia la cocina para buscar toallas. Era mi oportunidad. Con pasos tambaleantes pero deliberados, me dirigí hacia la cocina fingiendo buscar más servilletas. Diego y Adrián estaban guardando los platos en el lavavajillas, dándome la espalda. Mis ojos escanearon rápidamente las superficies. Allí, junto al microondas, vi algo que me heló la sangre: un pequeño frasco de cristal con etiqueta médica. Cristina había sido descuidada al dejarlo tan visible después de usarlo. Sin que se dieran cuenta, saqué mi teléfono y tomé una fotografía del frasco. La etiqueta era clara: Midazolam 15 ml, 3 ml. Solo uso hospitalario. Cristina Ruiz Ortega. Era un sedante potente, usado en procedimientos médicos, completamente letal en dosis altas para una persona de mi edad. «¿Qué hace levantado, don Rafael?», preguntó Cristina, apareciendo súbitamente detrás de mí con una expresión alarmada. «Debería estar descansando.
Solo buscaba servilletas, murmuré fingiendo confusión. Me siento muy raro, como si estuviera flotando. Vi cómo intercambió una mirada rápida con Diego. Había preocupación en sus ojos, pero no del tipo que debería mostrar una nuera cariñosa. Era la preocupación de alguien cuyo plan podría estar fallando. «Ven, papá», dijo Diego tomándome del brazo. «Te ayudo a regresar al sofá. Es mejor que no camines mucho en tu estado». Mientras me guiaba de regreso al salón, pude escuchar a Cristina murmurándole algo a Adrián en voz muy baja. No logré captar las palabras exactas, pero el tono era claramente de preocupación. Una vez en el sofá, cerré los ojos y continué con mi actuación. Escuché pasos alejándose y luego voces susurrando en la cocina. Era el momento perfecto para enviar las evidencias a Begoña. Con movimientos imperceptibles, envié la fotografía del frasco junto con un mensaje. Encontré el veneno. Midazolam de uso hospitalario. Cristina es enfermera. ¿Qué sigue? Excelente trabajo, me respondió. Mantenga esa foto segura. Ahora voy a llamar a la policía. Tienen evidencia suficiente para actuar. Necesito que resista un poco más y que siga fingiendo. ¿Puede hacerlo? Sí, escribí simplemente. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Desde el sofá podía escuchar fragmentos de conversación entre mis hijos y Cristina. Sus voces sonaban cada vez más ansiosas. Debería estar más sedado a estas alturas, escuché decir a Cristina. ¿Segura que calculaste bien la dosis?, preguntó Adrián. Completamente segura. Le puse suficiente para 3 personas de su peso. 3 personas. Habían puesto suficiente veneno para matar a 3 personas como yo. La magnitud de su maldad era abrumadora. Quizás su metabolismo es más lento por la edad, sugirió Diego. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? No mucho más, respondió Cristina. Si en 15 minutos no hay cambios significativos, tendremos que considerar otras opciones. Mi sangre se congeló. ¿Otras opciones? ¿Qué podían estar planeando si su primer método fallaba? Como si hubiera leído mis pensamientos, Adrián habló. ¿Y si aparentamos que se cayó por las escaleras? Con su estado actual sería creíble. No, dijo Diego firmemente. Demasiado arriesgado. Si alguien encuentra marcas inconsistentes, mejor esperamos un poco más. Continué fingiendo estar semiconsciente mientras procesaba la realidad de que mis propios hijos estaban discutiendo diferentes métodos para asesinarme. El dolor emocional era casi tan intenso como el miedo físico que sentía. Mi teléfono vibró silenciosamente. Mensaje de Begoña. La policía viene en camino. Mandado de emergencia aprobado. 30-35 minutos máximo. ¿Puede resistir? 35 minutos. Tenía que mantener esta farsa durante 35 minutos más, fingiendo estar muriendo lentamente mientras escuchaba a mi propia familia planificar mi asesinato. Voy a revisar cómo está, escuché decir a Diego. Sus pasos se acercaron nuevamente al sofá. Esta vez, cuando se inclinó sobre mí, fingí estar en un estado mucho más profundo de inconsciencia. Respiré de manera irregular y dejé que mis párpados temblaran ligeramente. «Papá», me llamó, pero no respondí. «Papá, ¿me escuchas?» Permanecí completamente inmóvil. Pude sentir cómo me tomaba el pulso en la muñeca. «Su pulso está más lento», le reportó a los otros. «Creo que finalmente está funcionando». «Perfecto», respondió Cristina. «Ahora solo tenemos que esperar un poco más». El reloj marcaba las 10:23 p.m. Si mis cálculos eran correctos, la policía llegaría alrededor de las 10:45 p.m. Solo tenía que sobrevivir 22 minutos más, fingiendo estar muriendo por el veneno que mis propios hijos me habían dado. Pero algo me decía que estos serían los 22 minutos más largos y peligrosos de toda mi vida. Los siguientes minutos transcurrieron en una agonía silenciosa. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras mantenía mi respiración controlada, fingiendo estar al borde de la inconsciencia total. Podía escuchar a Diego, Adrián y Cristina moviéndose por la casa, hablando en susurros que no lograba descifrar completamente. A las 10:31 p.m.,
escuché pasos acercándose nuevamente. Esta vez era Cristina quien venía a verificar mi estado. «Don Rafael», me llamó suavemente tocando mi hombro. «¿Cómo se encuentra?» No respondí. Dejé que mi cabeza cayera ligeramente hacia un lado, como si hubiera perdido completamente el control muscular. «Su respiración es muy superficial», le murmuró a los otros. «Creo que deberíamos prepararnos para la siguiente fase». ¿La siguiente fase? Mi mente se llenó de terror al imaginar qué podría significar eso. «¿Ya tienes lista la historia que vamos a contar?», escuché preguntar a Adrián. «Sí», respondió Diego. «Diremos que papá se sintió mal durante la cena, que parecía tener problemas cardíacos. Como Cristina es enfermera, trató de ayudarlo, pero no pudo hacer nada. A su edad, con el estrés de vivir solo desde que murió mamá». «Es perfecto», agregó Cristina. «Tengo conocimiento médico suficiente para hacer que todo suene convincente. Además, su historial médico respalda la posibilidad de un evento cardíaco». Mientras hablaban, pude percibir que Cristina se alejaba hacia la cocina. Era mi oportunidad de obtener más evidencia. Con un esfuerzo sobrehumano, logré entreabrir ligeramente los ojos para observar sus movimientos. La vi dirigirse hacia el armario donde había visto el frasco anteriormente, pero ahora estaba haciendo algo diferente. Sacaba otros frascos, varios de ellos, y los colocaba sobre la encimera de la cocina. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de la magnitud de lo que estaba viendo. No era solo un frasco de midazolam. Había múltiples medicamentos, todos con etiquetas hospitalarias, todos con el nombre de Cristina como responsable. «¿Ya guardaste todo?», le preguntó Diego. «Casi», respondió ella. «Solo necesito asegurarme de que no quede ningún rastro de los medicamentos. Si alguien encuentra estas ampollas, nadie va a buscar nada», la tranquilizó Adrián. «Va a parecer completamente natural». Pero Cristina cometió un error crucial. En su prisa por organizar los frascos, dejó uno de ellos sobre la encimera junto al fregadero, mientras llevaba los otros hacia lo que supuse era su bolso o algún lugar donde pensaba ocultarlos. Era ahora o nunca. Fingiendo un espasmo involuntario, como si estuviera teniendo convulsiones leves, logré rodar ligeramente en el sofá y dejar caer mi brazo hacia el suelo, como si hubiera perdido completamente el control motor. «¡Mira!», exclamó Diego alarmado. «Está teniendo convulsiones. ¿Eso es normal?». «Puede ser», respondió Cristina desde la cocina. «Es una reacción posible a esta dosis. Significa que está funcionando más rápido de lo esperado». Aprovechando la distracción que había causado mi actuación, logré sacar mi teléfono y desde mi posición en el suelo, tomar una fotografía del frasco que Cristina había dejado abandonado sobre la encimera. La imagen era clara. Otro sedante de uso hospitalario con fecha reciente. Pero lo más importante no era solo la fotografía del medicamento, era lo que pude leer en la etiqueta. Propofol 20 mg 20 ml. Uso exclusivo quirúrgico. Hospital Universitario de Sevilla. Responsable, C. Ruiz Ortega. Fecha 12/10/2024. El propofol era conocido como la leche de la amnesia, un anestésico extremadamente potente usado en cirugías mayores. La fecha de la etiqueta era apenas 3 días antes de esta noche. Cristina había estado planeando esto durante días, robando medicamentos del hospital específicamente para este propósito. «Deberíamos moverlo de nuevo al sofá», sugirió Adrián. «Si lo encuentran en el suelo, podría parecer sospechoso». Entre Diego y Adrián me levantaron del suelo y me colocaron nuevamente en el sofá. Durante el proceso, mantuve mi cuerpo completamente lánguido, como si fuera un peso muerto. «Su pulso está cada vez más débil», comentó Diego después de tomarme la muñeca. «Excelente», murmuró Cristina, quien había regresado después de guardar los otros frascos. «Todo está procediendo según lo planeado». Pero entonces cometió su segundo error de la noche. Al acercarse para verificar mis signos vitales, no se dio cuenta de que el frasco de propofol seguía sobre la encimera de la cocina, completamente visible y fuera de lugar. «¿Cuánto tiempo crees que falta?», preguntó Adrián mirando su reloj. «No mucho», respondió Cristina con frialdad profesional. «Con la combinación de medicamentos que le di,
Su sistema cardiovascular debería colapsar en los próximos 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. La policía debería llegar en menos de 10 minutos si los cálculos de Begoña eran correctos. Pero, ¿qué pasaría si se retrasaban? ¿Qué pasaría si algo salía mal? Una vez que termine, continuó Diego, tenemos que actuar rápido. Llamaremos inmediatamente al 112. Diremos que encontramos a papá inconsciente, que Cristina trató de reanimarlo, pero no pudo hacer nada. Y yo me encargaré de hablar con los paramédicos, agregó Cristina. Les explicaré sobre su edad, su historial médico, el estrés de la viudez. Todo encajará perfectamente. ¿Y después?, preguntó Adrián. Después seremos una familia en duelo, respondió Diego con una sonrisa que no pude ver, pero que pude escuchar en su voz. 2 hijos que perdieron a su padre mayor. Nadie cuestionará nada, especialmente con el testimonio médico profesional de Cristina. Mi teléfono vibró silenciosamente contra mi pecho. Un mensaje de Begoña. La policía está a 5 minutos. Unidad especial con médicos forenses. Manténgase firme. 5 minutos. Solo tenía que resistir 5 minutos más. Pero entonces escuché algo que me aterrorizó más que todo lo anterior. ¿Sabes qué?, dijo Cristina de repente. Creo que deberíamos acelerar el proceso. Su respiración todavía es demasiado regular para mi gusto. ¿Qué propones?, preguntó Diego. Tengo otra ampolla, una dosis de refuerzo para asegurarnos de que no haya complicaciones. Una dosis de refuerzo. Cristina estaba planeando inyectarme más veneno directamente. Si hacía eso, no habría forma de fingir los efectos, y 5 minutos podrían ser demasiado tiempo para sobrevivir a una segunda dosis letal. Escuché pasos dirigiéndose hacia la cocina. Cristina iba por más medicamentos. El momento más peligroso de toda la noche estaba a punto de comenzar. El sonido de una jeringuilla siendo preparada en la cocina me provocó un pánico que jamás había experimentado en mis 67 años de vida. Cristina estaba cargando una segunda dosis letal, y yo sabía que no podría fingir los efectos de una inyección directa en el torrente sanguíneo. ¿Dónde vas a ponérsela?, escuché preguntar a Adrián con nerviosismo. En el cuello, respondió Cristina con frialdad clínica. Simularé que estoy verificando su pulso carotídeo y aprovecharé para inyectarle el resto. Con esta cantidad adicional, el paro cardíaco será inmediato e irreversible. Mi mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. No podía seguir fingiendo si me inyectaban directamente. Necesitaba crear algún tipo de distracción, algo que retrasara su plan los pocos minutos que faltaban para que llegara la policía. Espera, dijo súbitamente Diego. ¿No será demasiado obvio? Si los forenses encuentran marcas de inyección, no dejarán marcas visibles, lo tranquilizó Cristina. Uso agujas muy finas y en el cuello pueden confundirse con cualquier procedimiento de reanimación que supuestamente intenté realizar. Sus pasos se acercaban hacia el salón. Podía escuchar el tintineo metálico de los instrumentos médicos que traía consigo. En segundos estaría junto a mí, lista para administrar la dosis final. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de la noche. Tenía que romper mi actuación, parcialmente para ganar tiempo, pero de una manera que pareciera consistente con el envenenamiento que supuestamente estaba sufriendo. Cuando Cristina se inclinó sobre mí con la jeringuilla en la mano, simulé un despertar confuso y agitado, como si estuviera experimentando alucinaciones por los medicamentos. «¿Carmen?», murmuré con voz débil pero audible. «Carmen, ¿eres tú? ¿Dónde estás, mi amor?». Cristina se detuvo bruscamente, sorprendida por mi reacción súbita. «Está delirando», le susurró a Diego. «Es normal con esta cantidad de sedantes». «Carmen, no me dejes solo», continué, incorporándome parcialmente en el sofá con movimientos torpes y desorientados. Los niños están planeando algo malo. Tienes que ayudarme». La expresión de Diego cambió instantáneamente. Había algo en mis palabras que lo había inquietado. «¿De qué está hablando?», le preguntó a Cristina. «Son alucinaciones», respondió ella, pero pude detectar nerviosismo en su voz. Las personas mayores a veces reviven traumas o preocupaciones cuando están bajo efectos de sedantes fuertes.
Pero yo continué con mi actuación, dirigiéndome hacia espacios vacíos como si estuviera viendo a Carmen. Mi amor, ellos pusieron algo en mi bebida, decía, señalando hacia la cocina. Cristina tiene medicamentos del hospital. Mira, están ahí en la encimera. Cristina palideció. Se había olvidado completamente del frasco de propofol que había dejado visible. No sabe lo que dice, murmuró, pero su voz temblaba. Los escuché hablando sobre 12 millones de euros, continué, manteniendo el tono alucinatorio pero asegurándome de que cada palabra fuera clara. Dijeron que querían acelerar mi muerte. Carmen, tienes que protegerme. Adrián y Diego intercambiaron miradas alarmadas. Mis alucinaciones eran demasiado específicas, demasiado precisas para ser producto de un delirio aleatorio. Papá, dijo Diego acercándose, estás confundido. Nadie te quiere hacer daño. Solo estás enfermo. ¡No!, grité súbitamente, con más fuerza de la que había mostrado en toda la noche. Carmen me está avisando. Dice que el jugo tenía midazolam. Dice que Cristina robó medicamentos del Hospital Universitario de Sevilla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Había mencionado detalles específicos que no podría haber conocido si realmente estuviera alucinando. Los tres se quedaron inmóviles, procesando las implicaciones de mis palabras. ¿Cómo sabe sobre el midazolam?, susurró Adrián. Cristina estaba completamente pálida, con la jeringuilla aún en la mano, pero sin atreverse a acercarse. No puede saber esos detalles, murmuró Diego, a menos que no haya bebido tanto como pensábamos, completó Adrián. O a menos que esté fingiendo, añadió Cristina con una voz que se había vuelto peligrosamente fría. La tensión en la habitación era palpable. Mi plan había funcionado para ganar tiempo, pero ahora estaba en una situación aún más peligrosa. Habían descubierto que no estaba tan sedado como creían. Carmen dice que viene alguien a ayudarme, continué, manteniendo el personaje alucinatorio. Dice que ya llamó a la policía. ¿Es cierto, mi amor? ¿Realmente vienen en camino? Está completamente loco, dijo Diego, pero su voz sonaba menos convincente que antes. Fue entonces cuando escuchamos el sonido que cambiaría todo. Sirenas policiales acercándose por la calle. Los tres se quedaron petrificados. ¿Qué es eso?, preguntó Adrián con voz quebrada. Las sirenas se detuvieron justo frente a nuestra casa. Pasos firmes se escucharon en el jardín delantero, seguidos de golpes autoritarios en la puerta principal. «¡Policía Nacional! ¡Abran la puerta inmediatamente!». La expresión en los rostros de mis hijos y nuera era de terror absoluto. Cristina seguía sosteniendo la jeringuilla, pero ahora temblaba visiblemente. «¿Cómo?», comenzó a preguntar Diego. «Policía, tenemos orden de registro. Si no abren, derribaremos la puerta. Carmen te dijo», murmuré, dirigiéndome nuevamente al espacio vacío. «Sabía que me protegerías, incluso desde el cielo». Cristina reaccionó entonces con desesperación. Se dirigió rápidamente hacia la cocina, probablemente para deshacerse del frasco de propofol que había dejado como evidencia. Pero era demasiado tarde. La puerta principal se abrió con estruendo y oficiales de la Policía Nacional irrumpieron en la casa con armas desenfundadas. «¡Manos arriba, nadie se mueva!». «Aquí, estoy aquí», grité desde el sofá. «Intentaron envenenarme. Los medicamentos están en la cocina». Dos agentes se dirigieron inmediatamente hacia mí, mientras otros rodeaban a Diego, Adrián y Cristina. «Señor, ¿se encuentra bien?», me preguntó una agente. «Me drogaron», respondí, esta vez con voz clara y fuerte. «Pusieron sedantes en mi jugo. Tengo grabaciones de sus confesiones y fotografías de los medicamentos que usaron». Cristina intentó un último acto desesperado, tratando de esconder la jeringuilla detrás de su espalda, pero uno de los agentes la vio inmediatamente. «Suelte eso ahora mismo», le gritó. «Manos donde pueda verlas». En la cocina, otros oficiales estaban descubriendo el frasco de propofol que Cristina había abandonado sobre la encimera en su pánico. «Tenemos medicamentos de uso hospitalario», reportó uno de los agentes por radio. «Midazolam y propofol. Etiquetas del Hospital Universitario de Sevilla».
Diego, Adrián y Cristina fueron esposados uno por uno mientras yo les entregaba mi teléfono a los investigadores con las grabaciones y fotografías que había logrado obtener. «Tengo pruebas de todo», les dije. «Sus confesiones, imágenes de los medicamentos, todo está documentado». Mientras los subían a los vehículos policiales, Diego me gritó desde la puerta: «Papá, no sabíamos lo que hacíamos, estábamos desesperados». Pero sus palabras ya no significaban nada para mí. La familia que yo conocía había muerto esa noche, mucho antes de que llegara la policía. El pesadilla había terminado, pero mi verdadera batalla apenas comenzaba. Los siguientes días transcurrieron en una bruma de declaraciones policiales, exámenes médicos y entrevistas con detectives. Mi casa, que durante décadas había sido un refugio de paz familiar, ahora estaba acordonada como escena del crimen, con técnicos forenses recogiendo evidencias por cada rincón. El inspector jefe Miguel Herrera Santos se convirtió en mi principal contacto durante la investigación. Era un hombre experimentado, de unos 50 años, con esa mirada penetrante que solo desarrollan quienes han visto demasiada maldad humana. «Señor Moreno», me dijo durante nuestra tercera entrevista en la comisaría, «las pruebas que hemos recopilado son abrumadoras. Las grabaciones, las fotografías, los medicamentos. Tenemos un caso sólido contra sus hijos y su nuera». «Inspector», le respondí, «hay algo más que necesito contarle, algo que me ha estado atormentando desde aquella noche». Herrera se inclinó hacia adelante, mostrando interés inmediato. «Mi esposa Carmen», continué, respirando profundamente, «murió hace exactamente 3 años, el 18 de octubre de 2021. Los médicos dijeron que fue un fallo cardíaco súbito, pero ahora, después de ver de lo que son capaces mis hijos, tengo sospechas terribles». El inspector tomó notas meticulosamente. «¿Qué tipo de sospechas?» Carmen había estado actuando de manera extraña las semanas previas a su muerte. Estaba preocupada por algo relacionado con nuestras finanzas. Había empezado a revisar extractos bancarios obsesivamente, algo que nunca había hecho antes. ¿Recuerda algo específico que la preocupara? Una tarde, 2 semanas antes de morir, la encontré llorando en su estudio. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que había descubierto irregularidades en nuestros movimientos bancarios, pero que necesitaba estar segura antes de hablar conmigo. Herrera dejó de escribir y me miró directamente. Carmen mencionó si había consultado a alguien sobre estas irregularidades. «Sí», respondí, sintiendo cómo los recuerdos dolorosos regresaban con claridad. El día 12 de octubre, una semana antes de su muerte, salió muy temprano diciendo que tenía asuntos importantes que resolver. Regresó a casa muy tarde, pero parecía más tranquila, como si hubiera tomado alguna decisión. ¿Le dijo dónde había estado? No directamente, pero encontré un recibo en su bolso. Era de un despacho de abogados en el centro de Sevilla, Jiménez, Rodríguez y Asociados. El inspector se incorporó inmediatamente. «Eso es muy importante, señor Moreno. ¿Conserva ese recibo?» «Debería estar entre sus pertenencias personales», respondí. «Nunca tuve el valor de revisar completamente sus cosas después de que murió. Necesitamos acceder a esas pertenencias lo antes posible», dijo Herrera, ya marcando números en su teléfono. Si Carmen consultó con abogados una semana antes de morir, y si realmente había descubierto irregularidades financieras, no necesitó terminar la frase. Ambos sabíamos lo que eso podría significar. 3 días después, el inspector me llamó con noticias que confirmaron mis peores temores. «Señor Moreno», me dijo por teléfono, «hemos localizado al abogado que atendió a su esposa. El licenciado Antonio Jiménez Ruiz accedió a romper el secreto profesional, dadas las circunstancias del caso actual». ¿Qué le dijo Carmen? Según Jiménez, su esposa llegó a su despacho el 12 de octubre con evidencia de transferencias no autorizadas por un total de 340.000 euros durante los 8 meses anteriores. Tenía extractos bancarios, copias de cheques falsificados y documentación que demostraba que alguien con acceso a sus cuentas había estado desviando dinero sistemáticamente. Mi mundo se tambaleó. Carmen había descubierto que nuestros propios hijos nos estaban robando. «Hay más», continuó el inspector. Carmen le pidió al abogado que preparara 2 documentos.
Primero, una denuncia formal por fraude y apropiación indebida contra personas desconocidas. Segundo, un nuevo testamento que excluyera completamente a Diego y Adrián de la herencia. Dios mío, murmuré. El abogado le dijo que regresara el 19 de octubre para firmar ambos documentos. Carmen murió el 18 de octubre. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casualidad. Carmen había muerto exactamente un día antes de desheredar a nuestros hijos y denunciarlos por robo. «Inspector», le dije con voz temblorosa, «necesito pedirle algo que sé que va a sonar terrible viniendo de un padre. Dígame, quiero que exhumen el cuerpo de mi esposa». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Señor Moreno», respondió finalmente, «pensando en todo lo que hemos descubierto, creo que es la decisión correcta. Con la evidencia que tenemos sobre el comportamiento de sus hijos, más el timing de la muerte de Carmen justo antes de la cita con el abogado, tenemos base suficiente para solicitar la exhumación. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso? Con un caso de tentativa de homicidio en curso y sospechas fundadas de un crimen anterior, podemos acelerar los trámites. Probablemente entre 4 y 5 meses. 5 meses para descubrir si mis hijos no solo habían intentado matarme a mí, sino que realmente habían asesinado a su propia madre. Esa noche, solo en mi casa vacía, me senté en el estudio de Carmen rodeado de las cajas con sus pertenencias que nunca había tenido el valor de revisar. Con manos temblorosas, comencé a examinar los documentos que ella había guardado tan cuidadosamente. Encontré cuadernos llenos de anotaciones sobre discrepancias financieras, extractos bancarios marcados con resaltador amarillo y copias de cheques que claramente no habían sido firmados por nosotros. Carmen había sido meticulosa en su investigación, pero lo que más me impactó fue encontrar una carta sellada con mi nombre escrito en su letra característica. La fecha en el sobre era del 17 de octubre de 2021, un día antes de su muerte. Con el corazón palpitando abrí la carta. «Mi querido Rafael, si estás leyendo esto significa que algo me ha pasado antes de poder hablar contigo sobre lo que he descubierto. Nuestros hijos nos han estado robando durante meses. Tengo todas las pruebas en la caja fuerte del banco. Mañana voy a desheredarlos y denunciarlos. Perdóname por no haberte dicho nada antes, pero quería estar completamente segura. Te amo para siempre. Carmen». La carta se me cayó de las manos. Carmen sabía. Lo sabía todo, y había planeado protegernos, pero ellos la habían silenciado antes de que pudiera hacerlo. Al día siguiente, llamé al inspector Herrera. «Inspector», le dije, «encontré una carta de Carmen. Ella sabía sobre el robo y había planeado desheredar a nuestros hijos el día después de su muerte». «Eso cambia todo», respondió. «Ahora tenemos motivo claro para el asesinato. Voy a acelerar la orden de exhumación. Y señor Moreno, sí, prepárese. Si nuestras sospechas son correctas, esto va a ser mucho más grave de lo que inicialmente pensamos». La investigación había comenzado, y yo sabía que los siguientes meses revelarían verdades que cambiarían para siempre la forma en que recordaría a mi familia. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional que nunca imaginé tener que vivir. Mientras esperábamos los permisos para la exhumación de Carmen, la investigación sobre el intento de asesinato contra mí continuaba avanzando, revelando cada día nuevos detalles perturbadores sobre la profundidad de la traición de mis hijos. El inspector Herrera me mantenía informado de cada desarrollo. En febrero de 2025 me citó en su oficina con noticias que harían temblar los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi familia. «Señor Moreno», comenzó con una carpeta gruesa sobre su escritorio, «hemos completado la investigación financiera que solicitamos al Departamento de Delitos Económicos. Los resultados son devastadores». Abrió la carpeta y extendió varios documentos frente a mí. Durante los últimos 18 meses antes de la muerte de Carmen, sus hijos sustrajeron un total de 847.000 euros de sus cuentas familiares. La cifra me golpeó como un puñetazo. ¿847.000 euros? Así es. Usaron una combinación de transferencias electrónicas no autorizadas,
cheques falsificados con sus firmas y retiros en efectivo usando tarjetas clonadas. Diego tenía acceso a información bancaria a través de un contacto en el banco, mientras que Adrián se encargaba de los aspectos técnicos de la falsificación. ¿Y Cristina? Cristina era quien coordinaba las operaciones. Tenemos registros de llamadas telefónicas entre los tres, planificando cada movimiento. También descubrimos que había estado vendiendo medicamentos robados del hospital en el mercado negro para financiar sus propios gastos. Me sentí mareado. ¿Cómo pudieron hacer todo esto sin que nos diéramos cuenta? Eran muy sistemáticos. Nunca robaban cantidades muy grandes de una sola vez, distribuían los robos entre múltiples cuentas y falsificaban los extractos bancarios que ustedes recibían por correo para ocultar las discrepancias. Herrera me mostró copias de los extractos falsificados. Mire esto. Comparamos los extractos reales del banco con los que ustedes recibían en casa. Los números nunca coincidían. Sus hijos habían estado interceptando su correspondencia bancaria durante más de un año, reemplazándola con versiones modificadas. Carmen debió darse cuenta cuando empezó a revisar las cuentas directamente con el banco, murmuré. Exactamente, y eso selló su destino. El 15 de marzo de 2025, finalmente, llegó el día que había estado temiendo y anticipando a la vez, la exhumación del cuerpo de Carmen. El proceso se realizó en el cementerio de San Fernando, con la presencia de forenses especializados, el inspector Herrera, y yo mismo como familiar directo. Ver el ataúd de mi amada esposa siendo extraído de la tierra fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Señor Moreno, me dijo la doctora, Patricia Vega Morales, la forense jefe, vamos a realizar un análisis toxicológico completo. Los resultados estarán listos en aproximadamente 6 semanas. Esas 6 semanas fueron eternas. Cada día que pasaba, me encontraba oscilando entre la esperanza de que mis sospechas fueran infundadas y el terror de que fueran confirmadas. El 28 de abril de 2025, el inspector Herrera me llamó urgentemente a la comisaría. Señor Moreno, me dijo sin preámbulos, los resultados de la autopsia han llegado. Carmen fue asesinada. Aunque había estado preparándome para esa posibilidad, escuchar la confirmación me dejó sin respiración. ¿Cómo? Logré preguntar. Envenenamiento por arsénico, respondió la doctora Vega, quien también estaba presente. Encontramos niveles letales de trióxido de arsénico en muestras de cabello, uñas y tejido óseo. La concentración indica que fue administrado en dosis pequeñas pero constantes durante aproximadamente 3 meses antes de su muerte. ¿3 meses? Sí. Es un método muy insidioso. Dosis pequeñas y regulares de arsénico producen síntomas que pueden confundirse con problemas cardíacos o digestivos naturales, fatiga, náuseas, palpitaciones, hasta que finalmente el cuerpo colapsa. El inspector Herrera continuó. Hemos rastreado las compras de productos que contienen arsénico. Diego adquirió veneno para ratas en 3 ferreterías diferentes durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, siempre pagando en efectivo y en pequeñas cantidades. También encontramos comunicaciones entre los hermanos, agregó la doctora Vega. Mensajes de WhatsApp que Diego borró de su teléfono, pero que recuperamos del servidor. Hablaban sobre acelerar el proceso y asegurar que pareciera natural. Me mostraron copias de los mensajes. Leer las palabras de mis propios hijos planificando meticulosamente el asesinato de su madre era surrealista y desgarrador. Diego, necesitamos ser más consistentes con las dosis. Mamá sigue muy activa. Adrián, ¿estás seguro de que no van a detectar nada? Diego, Cristina dice que en dosis pequeñas es prácticamente indetectable. Solo tenemos que ser pacientes. Hay más, continuó Herrera. Encontramos en el teléfono de Cristina búsquedas de Google sobre síntomas de envenenamiento por arsénico, cómo acelerar efectos del arsénico y autopsia envenenamiento indetectable. Pero lo más incriminante, dijo la doctora Vega, es que encontramos rastros del mismo trióxido de arsénico en muestras de los medicamentos que usaron para intentar envenenarle a usted.
Habían guardado parte del veneno que usaron con Carmen. La habitación comenzó a girar. Mis hijos no solo habían matado a mi esposa, sino que habían intentado usar el mismo método conmigo. Señor Moreno, dijo el inspector suavemente, sé que esto es devastador, pero hay algo más que necesita saber. No estaba seguro de poder soportar más revelaciones. Encontramos evidencia de que Carmen descubrió lo del envenenamiento antes de morir. ¿Qué evidencia? En su cartera personal, que estaba en la caja fuerte del banco, junto con los documentos financieros, encontramos análisis médicos privados que ella se había hecho hacer en una clínica de Madrid. Los análisis mostraban niveles elevados de arsénico en su sangre. Mi mundo se desplomó completamente. Carmen sabía que la estaban envenenando. Sí, y según las fechas de los análisis, lo descubrió aproximadamente una semana antes de morir. Por eso había ido al abogado. No solo había descubierto el robo financiero, sino también el intento de asesinato. También encontramos esto, dijo la doctora Vega, mostrándome una carta manuscrita. Estaba en la misma caja fuerte, dirigida a usted, pero nunca enviada. Con manos temblorosas, leí las palabras de mi esposa. Rafael, nuestros hijos me están envenenando lentamente. Tengo las pruebas médicas. Mañana voy a denunciarlos y a cambiar el testamento. Si algo me pasa antes, por favor, búscalos y hazlos pagar por lo que han hecho. Te amo y perdóname por no haberte protegido a ti también. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras terminaba de leer. Carmen había muerto sabiendo exactamente quién la estaba matando y por qué. Vamos a arrestar nuevamente a sus hijos, me informó Herrera. Esta vez por asesinato en primer grado. Con la evidencia que tenemos, enfrentan cadena perpetua. Salí de la comisaría sintiéndome como un hombre completamente diferente. Ya no era solo un padre que había sido traicionado. Era el viudo de una mujer que había sido brutalmente asesinada por sus propios hijos y el sobreviviente de un segundo intento de asesinato planeado por los mismos criminales. La justicia finalmente estaba llegando, pero el precio emocional había sido devastador. Los arrestos de Diego, Adrián y Cristina por asesinato en primer grado marcaron el comienzo de una investigación aún más profunda que revelaría la verdadera magnitud de su codicia. La Unidad de Delitos Económicos, dirigida por la inspectora Elena Castillo Romero, se hizo cargo de desentrañar la compleja red financiera que mis hijos habían tejido durante años. Señor Moreno, me explicó la inspectora Castillo durante una reunión en mayo de 2025, lo que hemos descubierto va mucho más allá de simples robos familiares. Sus hijos habían creado un sistema sofisticado de desvío de fondos que abarcaba no solo sus cuentas personales, sino también inversiones, propiedades y activos que ustedes ni siquiera sabían que tenían. Me mostró una pizarra llena de diagramas y conexiones que parecían más propias de una investigación de crimen organizado. Durante los últimos 8 meses, hemos trabajado con auditores especializados en fraude financiero. Lo que encontramos es sistemático y premeditado. La inspectora abrió un archivo digital en su computadora. Su patrimonio real, según nuestros cálculos, asciende a 12.7 millones de euros. La cifra me sorprendió. ¿12 millones? Eso es imposible. Carmen y yo nunca tuvimos tanto dinero. Ah, pero sí lo tenían, continuó Castillo. Tenían cuentas de inversión en Suiza, que generaban dividendos automáticamente, propiedades en Valencia y Málaga que se revalorizaron significativamente, y un fondo de pensiones empresarial que había estado creciendo durante 30 años sin que ustedes lo revisaran. Me mostró documentos que nunca había visto. Diego había estado interceptando toda la correspondencia relacionada con estas inversiones desde 2019. Ustedes recibían extractos falsificados que mostraban balances mucho menores, mientras él y Adrián desviaban las ganancias a cuentas offshore en Panamá. ¿Cuentas offshore? 3 cuentas en el Banco Nacional de Panamá, todas bajo nombres corporativos ficticios. Diego había aprendido sobre estructuras financieras offshore a través de un curso online en 2018. Adrián se encargaba de la parte tecnológica, creando empresas fantasma y documentos falsificados. La inspectora me mostró fotografías de documentos incautados. Mire esto. Inversiones Mediterráneo S.A.,
Grupo Familiar Andaluzlita, Patrimonios del Sur Corp, todas empresas inexistentes registradas en Panamá para ocultar el dinero robado. Y Cristina era la coordinadora operativa. Usaba su posición en el hospital para obtener información sobre pacientes adinerados que después chantajeaban o estafaban. También vendía medicamentos controlados que robaba del hospital. Hemos identificado al menos 15 víctimas adicionales. El alcance de la criminalidad de mi nuera era abrumador. ¿Cuánto dinero habían robado en total? De ustedes directamente, 2.3 millones de euros durante 3 años. De otras víctimas, aproximadamente 800.000 euros adicionales. Pero lo más importante es que habían planeado acceder a todo su patrimonio real una vez que ustedes murieran. La inspectora Castillo me mostró documentos aún más perturbadores. Encontramos borradores de testamentos falsificados que planeaban usar después de asesinarlos a ambos. Habían estudiado sus firmas durante meses para perfeccionar las falsificaciones. Pero, ¿cómo descubrió Carmen todo esto? Su esposa era más astuta de lo que ellos pensaban. En septiembre de 2021, decidió hacer una auditoría personal de todas sus finanzas porque había notado discrepancias menores en sus gastos mensuales. Contrató discretamente a un contador privado, Esteban Morales Vila, quien descubrió las irregularidades. Me entregó una copia del informe que Carmen había encargado. Mire la fecha. 1 de octubre de 2021, 17 días antes de su muerte. Leyendo el informe, pude ver la meticulosidad con que Carmen había investigado nuestras finanzas. Había detectado no solo los robos directos, sino también las cuentas offshore y las empresas fantasma. Carmen era muy inteligente, continuó la inspectora. No confrontó inmediatamente a sus hijos. Primero recopiló todas las evidencias posibles y luego buscó asesoramiento legal sobre cómo proceder. ¿Pero ellos se dieron cuenta de que Carmen sospechaba? Sí, y esa fue su perdición. Diego había instalado software espía en la computadora familiar en 2020, supuestamente para protegerlos de hackers. En realidad, monitoreaba todas sus actividades online. La inspectora me mostró capturas de pantalla de las búsquedas que Carmen había realizado. Mire, cómo detectar fraude financiero familiar. Abogados especialistas en delitos económicos Sevilla. Cuentas bancarias offshore ilegales. Diego vio estas búsquedas y se dio cuenta de que Carmen estaba investigándolos. Ese fue el momento en que decidieron acelerar su plan de asesinato. Los registros telefónicos que me mostraron eran escalofriantes. Llamadas entre Diego, Adrián y Cristina aumentaron dramáticamente después del 5 de octubre, cuando Carmen había hecho las búsquedas más específicas sobre fraude familiar. También encontramos mensajes de WhatsApp eliminados donde discutían específicamente sobre silenciar a Carmen antes de que pudiera arruinar todo. La inspectora me leyó algunos de estos mensajes. Cristina, tu madre sabe demasiado. Si va a la policía, perdemos todo. Diego, no va a llegar a la policía. Me encargo de eso. Adrián, ¿estás seguro? Es muy arriesgado. Diego, es más arriesgado dejarla viva. Ya tenemos el método perfecto. El método perfecto era el envenenamiento gradual con arsénico, explicó Castillo. Habían estado investigando métodos de asesinato indetectables desde agosto de 2021. Me mostró el historial de búsquedas de Internet de Diego. Venenos indetectables. Cómo simular muerte natural. Arsénico, síntomas paro cardíaco. Autopsia no detecta envenenamiento. La ironía, continuó la inspectora, es que si hubieran sido pacientes, habrían heredado legalmente la mayoría del patrimonio cuando ustedes murieran de causas naturales. Pero la codicia y el pánico los llevaron a cometer asesinato. ¿Qué pasará con todo el dinero que robaron? Hemos recuperado 1.8 millones de euros de las cuentas panameñas. El resto fue gastado en deudas de juego de Diego, inversiones fallidas de Adrián y el estilo de vida lujoso de Cristina. También hemos embargado todas sus propiedades personales. La inspectora cerró el archivo. Señor Moreno, sus hijos no solo lo traicionaron a usted y asesinaron a su esposa. Habían convertido su familia en una empresa criminal organizada.
Carmen murió tratando de proteger no solo su patrimonio, sino también a usted. ¿Cuándo será el juicio? Comenzará en septiembre. Con la evidencia que tenemos, registros financieros, mensajes, análisis forense, testimonios de víctimas adicionales, estamos confiados en obtener condenas máximas. Salí de esa reunión sintiendo una mezcla de alivio y devastación. Alivio, porque finalmente comprendía la magnitud completa de la traición. Devastación porque la familia que había amado durante décadas había sido, en realidad, una organización criminal que usaba nuestro hogar como base de operaciones. Carmen había muerto como una heroína, tratando de protegernos a ambos. Yo había sobrevivido por pura suerte y la lealtad inesperada de una antigua empleada. La justicia estaba llegando, pero el precio emocional de descubrir la verdad había sido devastador. El proceso de confesiones comenzó de manera inesperada en junio de 2025, cuando Adrián, el menor de mis hijos, solicitó una reunión privada con su abogado defensor y los fiscales. El abogado del Estado, Fernando Ruiz Navarro, me informó que Adrián parecía estar quebrantándose bajo el peso de las pruebas acumuladas. «Señor Moreno», me explicó el fiscal Ruiz durante una llamada telefónica, «su hijo menor ha expresado deseos de cooperar con la investigación a cambio de una reducción de condena. Quiere confesar su participación en ambos crímenes». La noticia me llenó de sentimientos contradictorios. Por un lado, una confesión completa cerraría definitivamente el caso. Por otro, significaba escuchar de boca de mi propio hijo los detalles exactos de cómo habían asesinado a Carmen y planeado mi muerte. «¿Quiere estar presente durante la confesión?», me preguntó el fiscal. Después de pensarlo durante días, decidí que necesitaba escuchar la verdad directamente de Adrián. Tenía que entender completamente qué había convertido a mis hijos en asesinos. La confesión se realizó el 18 de junio de 2025, en una sala de interrogatorios de la Audiencia Provincial de Sevilla. Adrián estaba visiblemente demacrado, había perdido peso y su cabello había comenzado a encanecer prematuramente. Cuando me vio entrar a la sala comenzó a llorar. «Papá», murmuró, «lo siento tanto, lo siento tanto». Pero yo permanecí en silencio. Había venido a escuchar la verdad, no a consolar al hombre que había ayudado a asesinar a mi esposa. La fiscal Elena Martínez Soto comenzó el interrogatorio formal. «Adrián Moreno Castro, ¿está dispuesto a confesar su participación en el asesinato de Carmen Moreno Santos y la tentativa de asesinato contra Rafael Moreno Vázquez?» «Sí», respondió con voz quebrada. «Quiero contar todo, no puedo seguir viviendo con esto». «Comience por el asesinato de su madre». Adrián respiró profundamente y comenzó su relato. Todo empezó en 2019, cuando Diego perdió 180.000 euros apostando en casinos online. Vino a mí desesperado, diciéndome que si papá y mamá se enteraban, lo desheredarían completamente. ¿Cómo decidieron robar a sus padres? Al principio, Diego solo quería pedir prestado dinero temporalmente hasta recuperar las pérdidas. Me convenció de ayudarlo a acceder a las cuentas bancarias de papá. Yo sabía sobre informática, así que falsifiqué algunos extractos bancarios para ocultar las transferencias. La fiscal tomaba notas meticulosamente. ¿Cuándo se involucró Cristina? En 2020, cuando Diego le contó sobre nuestro sistema. Cristina no solo aprobó lo que estábamos haciendo, sino que lo expandió. Ella fue quien sugirió crear las empresas offshore y quien identificó otras víctimas potenciales en el hospital. Adrián se detuvo para beber agua. Sus manos temblaban visiblemente. Cristina es muy inteligente para los negocios sucios. Fue ella quien calculó exactamente cuánto dinero tenían realmente papá y mamá. Nos dijo que si éramos pacientes, podríamos acceder a más de 12 millones cuando ellos murieran naturalmente. Entonces, ¿por qué decidieron acelerar ese proceso? «Por mamá», respondió, y las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. En octubre de 2021, Diego descubrió que mamá había estado investigando nuestras actividades. El software espía que había instalado mostró todas sus búsquedas sobre fraude financiero. ¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta? Diego entró en pánico.
Dijo que mamá arruinaría todo, que nos denunciaría y terminaríamos en prisión. Cristina fue quien sugirió la solución permanente. La fiscal se inclinó hacia adelante. Sea específico sobre esa solución permanente. Envenenamiento con arsénico, murmuró Adrián. Cristina conocía métodos que parecerían muerte natural. Diego compró el veneno en diferentes tiendas y yo me encargué de ponerlo en la comida y bebida de mamá. Escuchar esos detalles de boca de mi propio hijo me provocó náuseas físicas. ¿Durante cuánto tiempo envenenaron a su madre? 3 meses, desde principios de agosto hasta octubre. Cristina calculó las dosis para que pareciera un deterioro gradual de salud. Mamá pensaba que solo estaba envejeciendo o tenía problemas cardíacos. Su madre sospechó algo. Adrián sollozó antes de responder. Al final sí. Una semana antes de morir, mamá me preguntó directamente si había algo extraño en su comida. Dijo que se sentía enferma solo después de las cenas familiares. ¿Qué le respondió? Le mentí. Le dije que quizás era estrés por la viudez que se acercaba, porque papá había estado mencionando problemas de salud. La fiscal consultó sus notas. ¿Cómo supieron que Carmen había ido al abogado? Diego había estado siguiéndola. El 12 de octubre, cuando fue al despacho de Jiménez, Diego la siguió en su coche y vio el letrero del bufete. Esa noche confrontó a mamá directamente. ¿Qué pasó durante esa confrontación? Mamá ya sabía todo. Había descubierto no solo los robos, sino también el envenenamiento. Nos dijo que tenía pruebas médicas y que al día siguiente nos denunciaría a todos. Adrián se detuvo, llorando incontrolablemente. «Continúe», ordenó la fiscal. Diego le suplicó que reconsiderara, que éramos su familia, pero mamá dijo que habíamos dejado de ser su familia el día que decidimos matarla por dinero. ¿Qué hicieron entonces? Esa noche, Diego le dio una dosis letal. Cristina había calculado exactamente cuánto arsénico necesitábamos para causar un paro cardíaco inmediato. Lo pusimos en su té nocturno. El silencio en la sala era ensordecedor. Mi esposa había muerto sabiendo exactamente quién la estaba matando y por qué. «Hábleme sobre la tentativa contra su padre», continuó la fiscal. «Después de la muerte de mamá pensamos que estaríamos seguros, pero papá comenzó a hacer preguntas sobre las finanzas familiares. Cristina dijo que era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera lo mismo que había descubierto mamá». «¿Entonces planearon asesinarlo también?» «Sí, pero esta vez queríamos que fuera más rápido. Cristina robó medicamentos del hospital, midazolam y propofol, que causarían una muerte que parecería paro cardíaco inmediato. ¿Por qué decidieron hacerlo durante una cena familiar? Cristina dijo que sería menos sospechoso si estábamos presentes cuando papá muriera súbitamente. Podríamos actuar como testigos afligidos y ella, como enfermera, podría intentar reanimarlo sin éxito». La fiscal revisó sus documentos. ¿Sabían que su padre había recibido un mensaje de advertencia? No hasta esa noche, cuando papá comenzó a actuar extraño y a mencionar detalles específicos sobre nuestro plan, nos dimos cuenta de que alguien lo había alertado. ¿Quién los había alertado? Descubrimos después que era Begoña, la antigua empleada. Aparentemente había estado escuchando nuestras conversaciones a través de la pared cuando planeamos todo. La fiscal cerró su carpeta. «Adrián está dispuesto a testificar contra su hermano y cuñada con estos mismos detalles». «Sí», respondió. «Quiero que paguen por lo que hicimos, especialmente Cristina. Ella fue quien nos convenció de que matar era la única solución». Al final de la confesión me levanté y miré directamente a Adrián. «¿Hay algo que quieras decirme directamente?» Adrián me miró con ojos rojos por el llanto. «Papá, sé que nunca podrás perdonarme, pero quiero que sepas que cada día desde aquella noche he deseado poder cambiar lo que hicimos. Mamá no merecía morir así». «No», le respondí firmemente. «No lo merecía. Y tú ya no eres mi hijo». Salí de la sala sabiendo que, aunque tendría justicia, nunca podría recuperar la familia que había perdido. El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2025, en la Audiencia Provincial de Sevilla. Durante los 10 meses que habían transcurrido desde aquella noche fatídica,
Me había preparado mentalmente para este momento, pero nada podría haberme preparado para ver a Diego y Cristina sentados en el banquillo de los acusados, negando obstinadamente su culpabilidad a pesar de las evidencias abrumadoras. La sala estaba abarrotada de periodistas, curiosos y familiares de otras víctimas de Cristina. El caso había capturado la atención nacional, convirtiéndose en un símbolo de la traición familiar llevada al extremo más cruel. El presidente del tribunal, el magistrado Carlos Vázquez Herrera, un hombre de 60 años con reputación de severidad, dirigía el proceso con precisión milimétrica. A diferencia de Adrián, quien había confesado completamente, Diego y Cristina habían decidido luchar hasta el final. Este tribunal, comenzó el magistrado en su declaración inicial, se enfrenta a uno de los casos más perturbadores de violencia intrafamiliar que hemos visto en décadas, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino por la frialdad y planificación sistemática con que fueron ejecutados. Durante las primeras semanas desfilaron testigos que construyeron un retrato devastador de mis hijos y nuera. Begoña Sánchez, la mujer que me había salvado la vida, testificó sobre las conversaciones que había escuchado a través de la pared. Escuché claramente a Diego decir: «Esta noche terminamos con el problema del viejo», declaró con voz firme. Y Cristina respondió: «Con esta dosis no habrá vuelta atrás». El testimonio más impactante llegó el 28 de septiembre, cuando Adrián subió al estrado como testigo de cargo contra sus cómplices. La transformación en mi hijo menor era evidente. Había perdido más peso y parecía haber envejecido 10 años en menos de 12 meses. Diego me dijo que papá y mamá eran obstáculos temporales para acceder a nuestra verdadera herencia, testificó Adrián con voz quebrada. Cristina fue más directa. Dijo que 2 ancianos no valían más que 12 millones de euros. Diego, sentado a pocos metros, lo miraba con odio puro. Durante un receso, pude escucharlo murmurarle a su abogado: «Mi hermano es un cobarde que nos está traicionando para salvar su pellejo». Pero la defensa de Diego colapsó completamente el 5 de octubre, cuando la fiscal Elena Martínez presentó las grabaciones que yo había logrado capturar aquella noche. Escuchar las voces de mis hijos planificando mi asesinato resonando en la sala del tribunal fue una experiencia surrealista y aterradora. La voz de Diego se escuchaba clara y fría. «Para cuando llegue cualquier ambulancia, no habrá rastros detectables en una autopsia rutinaria». Y la respuesta de Cristina: «Los medicamentos que usé se metabolizan rápidamente. Parecerá un paro cardíaco natural». El impacto en el jurado fue inmediato y visible. Varios jurados se llevaron las manos a la boca, claramente impactados por la frialdad con que discutían mi muerte. El testimonio de la doctora Patricia Vega, la forense que había examinado el cuerpo de Carmen, fue igualmente devastador. La señora Moreno Santos sufrió durante meses antes de morir, explicó con precisión científica. El envenenamiento por arsénico causa dolor abdominal severo, náuseas constantes y deterioro neurológico gradual. Su muerte fue lenta y agonizante. Diego intentó interrumpir. «Eso no es cierto. Mamá no sufrió». El magistrado lo hizo callar inmediatamente. El acusado permanecerá en silencio o será retirado de la sala. Pero el momento más dramático llegó el 12 de octubre, exactamente un año después de que Carmen hubiera visitado al abogado por última vez. Era mi turno de testificar. Subí al estrado sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. Durante 40 minutos relaté la historia completa, desde el SMS de Begoña hasta el descubrimiento del envenenamiento de Carmen, pasando por cada detalle de aquella noche terrible. «Señor Moreno», me preguntó la fiscal, «¿qué sintió cuando escuchó a sus hijos discutiendo sobre el tiempo que tardarían los venenos en matarlo?» «Sentí que la familia que había amado durante décadas había sido una mentira», respondí, mirando directamente a Diego y Cristina. «Sentí que Carmen y yo habíamos criado a 2 extraños capaces de asesinarnos por dinero. ¿Tiene algo que decirles a sus hijos?» Me levanté del asiento y los miré fijamente. «Diego, Adrián, durante 67 años creí que la familia era sagrada. Ustedes me enseñaron que estaba equivocado,
Carmen murió protegiéndonos de ustedes. Yo sobreviví para asegurarme de que paguen por lo que hicieron. Diego intentó responder, pero su abogado lo detuvo. Las alegaciones finales se presentaron el 20 de octubre. El fiscal Ruiz Navarro fue implacable. Este tribunal se enfrenta a un caso de codicia pura, convertida en asesinato premeditado. Los acusados no solo mataron a Carmen Moreno Santos, sino que planearon cuidadosamente hacer lo mismo con su esposo. No merecen clemencia. La defensa de Diego intentó argumentar que había actuado bajo influencia de Cristina, pero las evidencias demostraban lo contrario. Los mensajes de WhatsApp mostraban que Diego había sido tan activo en la planificación como Cristina. El 2 de noviembre de 2025, después de 6 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. En el caso del Estado contra Diego Moreno Castro, anunció el portavoz del jurado, encontramos al acusado culpable de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, fraude financiero y asociación criminal. En el caso del Estado contra Cristina Ruiz Ortega, encontramos a la acusada culpable de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, robo de medicamentos controlados, fraude financiero y liderazgo de organización criminal. El magistrado procedió a dictar las sentencias. Diego Moreno Castro, por el asesinato de Carmen Moreno Santos y la tentativa de asesinato contra Rafael Moreno Vázquez, más los delitos económicos asociados, es condenado a 28 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, hasta cumplir al menos 20 años. Cristina Ruiz Ortega, como líder intelectual de la organización criminal y autora material de ambos asesinatos, es condenada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 22 años. Adrián, por su cooperación y confesión completa, había recibido previamente una condena de 22 años, con posibilidad de libertad condicional después de 18 años. Cuando se leyeron las sentencias, Cristina gritó: «Esto es injusto. Era nuestro dinero por derecho». Diego simplemente bajó la cabeza, finalmente derrotado. Salí del tribunal sintiéndome vacío pero aliviado. La justicia había triunfado, pero el precio había sido la destrucción completa de mi familia. Carmen finalmente podía descansar en paz, sabiendo que sus asesinos pagarían por sus crímenes. 2 años después del juicio, en noviembre de 2027, me encontraba parado en la terraza de mi nueva casa, contemplando el mar Mediterráneo mientras el sol se ponía sobre las aguas de Marbella. A los 70 años, había aprendido que la vida puede renacer incluso después de las tragedias más devastadoras. La decisión de vender todas las propiedades en Sevilla había sido difícil pero necesaria. Cada rincón de aquella casa llevaba recuerdos contaminados por la traición. Cuando los agentes inmobiliarios me preguntaron por qué vendía una propiedad tan hermosa, simplemente les dije que necesitaba un nuevo comienzo. Con los 8.2 millones de euros recuperados de las cuentas offshore de mis hijos, más la venta de las propiedades urbanas, pude permitirme una villa espectacular en la costa, algo que Carmen y yo siempre habíamos soñado, pero nunca nos habíamos atrevido a hacer. «Rafael, el desayuno está listo», me gritó Manolo Jiménez Torres desde la cocina. Mi amigo de la infancia había sido mi salvavidas emocional durante estos años de reconstrucción. Cuando le conté toda la historia, simplemente me abrazó y me dijo: «Hermano, nunca más estarás solo». Manolo y su esposa Isabel se habían mudado a la casa de invitados de mi propiedad, creando la familia que nunca pensé que volvería a tener. Alberto Ramos Gil, nuestro tercer mosquetero de la infancia, vivía a solo 5 minutos caminando por la playa y nos reuníamos todas las tardes para pescar o simplemente hablar de los viejos tiempos. «¿Cómo dormiste anoche?», me preguntó Alberto mientras desayunábamos en la terraza que daba al mar. «Como un bebé», le respondí honestamente. «Es increíble cómo se puede dormir cuando no hay secretos familiares que te atormenten». Durante los primeros meses después del juicio, había sufrido terribles pesadillas. Veía a Carmen siendo envenenada lentamente, escuchaba las voces de mis hijos planeando mi muerte, pero con el tiempo, la terapia y el apoyo de mis verdaderos amigos,
Había logrado encontrar paz. La Fundación Carmen Moreno Santos, que había establecido en memoria de mi esposa, se había convertido en mi principal propósito. Dedicada a ayudar a víctimas de violencia intrafamiliar y fraude económico, la Fundación ya había asistido a más de 200 familias en situaciones similares a la mía. Señor Moreno, me había dicho la psicóloga María del Carmen Ruiz durante una de nuestras sesiones, usted ha transformado su trauma en una fuerza positiva para otros. Eso es lo que llamamos crecimiento postraumático. Cada miércoles, daba conferencias en universidades y centros comunitarios sobre los signos de advertencia del abuso financiero familiar. Mi historia había ayudado a otras familias a identificar comportamientos sospechosos antes de que fuera demasiado tarde. La codicia puede convertir a cualquiera en un extraño, les decía a las audiencias, incluso a sus propios hijos. La confianza ciega en la familia puede ser peligrosa cuando hay dinero involucrado. Una tarde de diciembre, mientras caminaba por la playa con Manolo y Alberto, recibí una llamada inesperada. Era el inspector Herrera. «Señor Moreno», me dijo, «tengo noticias que pensé que le interesarían. Adriana ha solicitado una visita familiar. Quiere hablar con usted». Mi primera reacción fue rechazar inmediatamente la solicitud. «No tengo nada que decirle», respondí. «Lo entiendo perfectamente», continuó Herrera, «pero quizás le interese saber que Adriana ha estado cooperando con autoridades internacionales para desmantelar redes de fraude similares. Su información ha llevado al arresto de 15 personas más». «Eso no cambia lo que hizo», le dije firmemente. «Por supuesto que no. Solo pensé que debería tener toda la información antes de tomar una decisión». Esa noche, hablé con Manolo y Alberto sobre la llamada del inspector. «¿Qué dice tu corazón?», me preguntó Manolo. «Mi corazón dice que Adrián murió para mí la noche que ayudó a asesinar a Carmen», respondí. «Pero mi mente se pregunta si hay algo que necesite escuchar para cerrar completamente este capítulo». Después de una semana de reflexión, decidí visitar a Adrián una sola vez. La prisión de Sevilla II era un lugar frío y deprimente. Adrián, ahora de 41 años, parecía un hombre completamente diferente. Había perdido mucho peso, su cabello estaba completamente gris y sus ojos mostraban una tristeza profunda que no había visto durante el juicio. «Papá», me dijo a través del cristal que nos separaba, «gracias por venir. Sé que no merezco ni siquiera esto». «Tienes 5 minutos», le dije directamente. «Dime lo que necesitas decir. Quiero que sepas que cada día desde aquella noche he pensado en mamá, en cómo sufrió, en cómo la traicionamos. He estado trabajando con las autoridades no porque espere salir antes, sino porque es lo único que puedo hacer para honrar su memoria». «¿Eso es todo?». «No», continuó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Quiero que sepas que Diego y Cristina siguen sin mostrar remordimiento. Cristina dice que solo lamentamos haber sido atrapados. Diego culpa a todo el mundo, excepto a sí mismo. ¿Y tú? Yo sé que soy un asesino. Maté a mi propia madre por dinero. No hay perdón para eso, y no lo estoy pidiendo. Solo quería que supieras que la persona que ayudó a hacer eso ya no existe. He pasado estos años tratando de convertirme en alguien que mamá no habría odiado completamente». Me levanté para irme, pero Adrián me detuvo con una última frase. «Papá, por favor, vive. Vive la vida que mamá y tú merecían tener. No dejes que nosotros te robemos también esos años». Salí de la prisión sabiendo que nunca volvería. Adrián podría estar arrepentido, pero Carmen seguía muerta, y yo había perdido para siempre a la familia que una vez amé. Pero tenía razón en algo. Necesitaba vivir. Regresé a Marbella y dediqué los siguientes meses a redescubrir placeres que había olvidado. Aprendí a cocinar platos que Carmen siempre había preparado. Comencé a pintar acuarelas, algo que había querido hacer durante décadas. Viajé a Italia, Francia y Grecia con Manolo y Alberto, creando nuevos recuerdos que no estaban manchados por la traición. En julio de 2028, durante una cena en mi terraza con mis amigos, Isabel me preguntó, «Rafael, ¿eres feliz?». La pregunta me sorprendió por su simplicidad. «¿Sabes qué?»,
le respondí después de pensarlo. Creo que sí. No es la misma felicidad que tenía antes, cuando creía en la inocencia familiar. Es una felicidad más consciente, más cuidadosa, pero más real. Carmen estaría orgullosa, me dijo Manolo levantando su copa de vino. Sí, acordé mirando hacia el mar. Creo que lo estaría. A los 71 años, había aprendido que la traición familiar, aunque devastadora, no tiene por qué ser el final de la historia. Puede ser el comienzo de una nueva vida, más auténtica y rodeada de personas que realmente merecen tu confianza. Carmen vivía ahora en mi fundación, en las familias que habíamos ayudado, y en cada puesta de sol que contemplaba desde mi terraza junto al Mediterráneo. La vida había continuado, y finalmente era hermosa otra vez. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.